Estimado docente, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Jessica Parra, estudiante de Psicología Online. A continuación, mi tema. Desarrollo embrionario del sistema nervioso. Es el tema del que les voy a hablar hoy día. Son fases claves y procesos fundamentales para la formación del sistema nervioso. Se da en la tercera semana de gestación. Esto implica la formación de placas neural. ¿Qué es la placa neural? Es un engrosamiento del ectodermo que forma parte de la placa neural. Luego se forma el surco neural y finalmente el tubo neural. Como ven aquí en la imagen, está desarrollando el embrión. Ya, el tubo neural se desarrolla en el cerebro y la médula espinal, mientras que las questras neurales dan origen al sistema nervioso periférico. Otros términos están como el lectogénesis, desarrolla de un organismo individual desde la fecundación a su fundación hasta su forma adulta. Formogénesis, proceso biológico que da forma a un organismo y sus estructuras. División celular, proceso por el cual la médula se multiplica y esencia para el crecimiento y el desarrollo. La segmentación organiza el embrión en unidades repetitivas o metámeros. En la etapa, en el inicio del desarrollo, embrionario del sistema nervioso, encontramos el ectodermo, mesodermo y el endodermo. ¿Qué son estas características? El ectodermo es el sistema de la piel, del feto, del bebé. El mesodermo son los músculos, el esqueleto, los riñones. Y el endodermo son las glándulas endocrinas y los pulmones. A esto se le conoce como la gastrulación, proceso fundamental en el desarrollo embrionario temprano que establece las tres capas germinales primarias. Las tres capas que son endodermo, mesodermo y ectodermo. El endodermo es la capa interna que dará origen al revestimiento del tracto digestivo y respiratorio y a los órganos como el hígado y el páncreas. El mesodermo es la capa media que formará músculos, huesos, sangre, vasos sanguíneos, riñones y gónulas. Y el ectodermo es la capa externa que dará origen a la piel, el sistema nervioso, incluyendo el cerebro y la médula espinal, y los órganos de los sentidos. La neurulación es un surco y pliegues neurales, placa neural que se despliega formando surco y pliegues neurales, el tubo neural y la cresta neural. Es lo que le hablaba anteriormente, que esto implica la formación. En la tercera semana de gestación, eso implica la médula neural, la placa neural, ¿ya? La placa neural, y de ahí se forma un surco, perdón, no un circo, perdón, un surco neural. Y luego forma el tubo neural. El tubo neural, como lo ven en la imagen, aquí está el tubo neural, la fusión de pliegues y separación del ectodermo superficial. Por eso está el tubo. La cresta son transitorias que desprenden los pliegues neurales. ¿Sí ven? Como está en la imagen. Destino de la célula de la cresta neural. Migración externa y división celular. En la migración externa, las células migran por todo el embrión, como lo ven aquí en la imagen. Y en la división de celular, las neuronas y glías del sistema nervioso periférico y las células del Schwann, las melanocitos y el esqueleto craneofacial. El tubo neural
como lo ven aquí. Eje anteroposterior, regionalización a lo largo del eje de la cabeza y la cola, o sea, en la parte de atrás de la cabeza. Vesículas cerebrales primarias, prosencéfalo, cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio, Bueno, ahora vamos con un ejemplo. Imagínate que estás al inicio de tu desarrollo embrionario, estás en la tercera etapa de tu embarazo, ¿ya? Una capa de tus células, el ectodermo, comienza a recibir señales moleculares cruciales del mesodermo subyacente, específicamente de la notocorda. Esta interacción induce a que una posición de tu ectodermo se engruese, formando la capa neural. Esta placa será más precursora de todo tu sistema nervioso. Luego, esta placa neural se despliega para sí misma para formar un surco neural con pliegues neurales a cada lado, como lo veíamos en la diapositiva anterior. El ejemplo, la imagen que está ahí del despliegue neural, del tubo neural. Ya, este proceso se conoce como neurulación, ¿ya? Primaria, neurulación primaria. El tubo neural se separa del ectodermo superficial. En tu región caudal, el tubo neural se forma por un proceso diferente llamado neurulación secundaria, donde un cordón de células mesenquimáticas se condensa y luego se forma una cavidad. Este tubo neural es una estructura fundamental para dar que dará luego a su sistema nervioso central tu población celular transitoria, que se desprende de los bordes de los pliegues neurales. Estas células migran externamente por todo el embrión, ¿ya? Migran por todo el embrión y dan origen a diversos tipos de células, incluyendo neuronas y glía de tu sistema nervioso periférico, células Schwarz, melanocitos y componentes de tu esqueleto craneofacial. Una vez formado el tubo neural, se comienza a regionalizarse a lo largo de su eje anteposterior. En la región anterior se desarrollan tres vesículas cerebrales primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el roboencéfalo. Posteriormente, estas vesículas primarias se subdividen para formar 5 vesículas cerebrales secundarias, que son el prosencéfalo, se divide en tencéfalo, que dará origen a los hemisferios cerebrales, y diencéfalo, que forman tu tálamo, hipotálamo y otros más. El mesencéfalo no se divide. El roboencéfalo se divide en metencéfalo, que dará origen al cerebro, y puente de Barolio, y miencéfalo, que formará tu bulbo ranquíneo. La porción posterior de tu tubo neural se convierte en una médula espinal. La médula espinal que va de la cabeza en la parte de atrás, al terminar la cabeza. Dentro de las paredes del tubo neural, las células posteriores neurales se dividen activamente, aumentando la población de células nerviosas, neuronas y células de soporte, que son las glía, a través de un proceso llamado neurogénesis y gliogénesis. Las nuevas neuronas generadas migran desde las zonas proliferativa, hacia sus destinos finales en las diferentes capas y regiones de tu cerebro y médula espinal. Esta migración neuronal es un proceso altamente regulado que asegura la correcta organización de tu sistema nervioso. Una vez que las neuronas alcanzan su destino, comienzan a diferenciarse, adquiriendo sus características morfológicas y funcionales específicas. Esto incluye el crecimiento de axones y dendritas.
la explicación de neurotransmisores y receptores específicos y el establecimiento de sinapsis con otras neuronas. Tu moderación neuronal es un proceso continuo que existe incluso después del nacimiento, implicando la refinanciación de las conexiones sinápticas, el mielinización de los axones y la plasticidad sináptica. Tus fases como clave del desarrollo embrionario del sistema nervioso son la inducción neuronal y la formación de la placa neuronal, la neuralización formando el tubo neural y la cresta neural, la regionalización del tubo neural, formación de vesículas cerebrales primarias y secundarias, y la médula espinal, la proliferación y migración neuronal y la diferenciación y maduración neuronal. Cada una de estas fases es crucial y está finalmente controlada por complejos de interacciones genéticas y moléculas. Muchas gracias.